que se preocupen, aunque te reprendan, aunque se alejen de ti, aunque no te quieran, aunque te desprecien, aunque te manden a la cárcel, aunque te tiren pedradas, aunque te cierren las puertas. Es nuestro trabajo como iglesia dar luz, ser sal. Amén. Amén. Ese es nuestro trabajo. La preocupación del demonio es que él conocía la autoridad de Jesús como juez, creador y Señor. Ahora, ¿qué quiere decir cuando sabemos que Dios es santo, santo, santo? Dios es santo, ¿verdad? Sí. Y Dios es santo, 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 a la máxima potencia. Y eso quiere decir que Dios es intolerante. Eso quiere decir santo, que Dios es intolerante ante el pecado y la maldad. Dios no soporta el pecado de tal manera que se va a lanzar en una guerra. Y de acuerdo, vimos Apocalipsis 19, vuélvelo a leer, porque ahí dice que Dios viene a hacer guerra contra todas las naciones. Eso es. ¿Qué es la palabra evangelio? Los ángeles se aparecieron en Navidad y le dijeron: les traemos buenas noticias de salvación. La palabra evangelio quiere decir traemos buenas noticias de salvación. La palabra salvación se encuentra más de 400 veces en la palabra de Dios, porque Dios nos salva de los enemigos. Dios nos salva de la enfermedad cuando Él quiere. Acuérdate que la enfermedad es para castigar, para glorificar el nombre de Dios dándonos sanidad, o para llevarnos a su presencia. No siempre la enfermedad es un castigo, pero Dios nos libra de la pobreza, de la soledad. Dios nos libra de los enemigos. Dios nos libra de la enfermedad. Dios nos libra de la esclavitud al pecado. Y la palabra evangelio en sí misma, siendo noticias buenas, lleva el mensaje de que tenemos un serio problema con Dios. Porque ¿de qué nos va a salvar entonces? Sino de un serio problema con Dios que tienen tus hijos con Dios, que tienen mis primos, mis hermanos y toda mi familia con Dios. Esa es la verdad, hermanos. Ahora, ¿lo vemos o no lo vemos? ¿Quieres verlo? Salmo 5, 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen la iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, incluyendo al asesino, al que engaña. A ese abominará Jehová. La palabra de Dios no puede ser más clara. Pero les voy a dar algo bonito. Más yo, dice el que se arrepintió. Más yo, dice el que reconoce a Dios como su Salvador. Por la abundancia. ¿Y por qué dice abundancia de tu misericordia? Por la abundancia de mi pecado. Somos pecadores, ¿cierto? Sí. Y hay abundancia de pecado. Pues por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Y ahí digan amén, por favor. Por la misericordia tuya entraré en tu casa. Amén. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Amén. Ah, cuántos poquitos adoradores. Lleguen a tiempo. Dios quiera que esto te haga moverte y ser puntual, honrando a Dios. Adoraréis, dice la palabra de Dios. Dios nos da salvación para que también traigamos adoración a su templo. Y la oración, cuando estás en tentación: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Bendito sea Dios Todopoderoso, en verdad. Pero Dios es el que tiene y el que es santo.
¿Cómo podemos entender la santidad de Dios? Dios no tolera, es intolerante, pero tú y yo tenemos que entender la gravedad de nuestro pecado. ¿Cómo se puede decir que el pecado es grave? Para entender la intolerancia de Dios, para entender la intolerancia de Dios ante el pecado, tenemos que entender la gravedad del pecado. ¿Y cuál es la gravedad del pecado? La gravedad del pecado está en Efesios 2:1, que dice: ustedes estaban muertos. ¿Cuál es la gravedad del pecado? ¿Qué tan grave es el pecado? Estás muerto. Cuando tú te encuentres con alguien, dale la pregunta: ¿entiendes cuál es la gravedad del pecado? Sí, no. ¿Qué es? Estás muerto. Esa es la gravedad del pecado. Es una enfermedad mortal, sentencia a muerte. El demonio sabía la gravedad de su inmundicia. ¿Han visto cuando la policía corretea a una persona en el freeway y la persona choca con carros y la persona se pasa la luz roja, atropella personas, hace destrozo y medio? ¿Por qué? Porque sabe que ya no hay salvación para él. Sabe que si lo agarran, lo matan, si le va mal, pero si le va bien, ya no sale de la cárcel. Por eso esas personas van, que lo siguen, y no les importa lo que hagan. Lo que quieren es escapar, porque conocen su condenación que los persigue y saben que la justicia que los persigue es implacable. Eso es el entendimiento de la gravedad del pecado. La pregunta es si nuestra gente lo entiende. Es nuestro trabajo hacérselos entender. Efesios 2:2 explica y sigue explicando algo muy importante que hay que entender ahí. Dice: nuestra gente, la tuya y la mía, los que nos rodean, no entienden. Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Habla en pasado porque le está escribiendo a los creyentes. Pero los que no son creyentes, los que rechazan la palabra de Dios, les dice: están muertos. Y ustedes, creyentes, anduvieron en otro tiempo igual que ellos, siguiendo la corriente de este mundo, moldeados al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Hijos de qué? De ira. ¿Hijos de qué? De ira. Dios viene para hacer juicio contra los hijos de ira, y no habrá quien se salve si no se salva ahora, porque el mensaje de salvación es para estos tiempos, para que se salven aquellos que no se han salvado. En Lucas 4 vemos a ese hombre endemoniado. ¿Cómo lo ilustro? Endemoniado o bajo la influencia de un demonio es como un mal matrimonio. Un buen matrimonio, dice la palabra de Dios, sométanse el uno al otro. Ese es un buen matrimonio. Un mal matrimonio, el más fuerte domina al más débil, y el más débil queda como esclavo del más fuerte. Y el demonio llega y empieza a dominar a las personas. Es increíble. Aquí en Estados Unidos, bajo el poder del demonio, la gente está haciendo muchas cosas, y una de ellas ya la estás viendo tú. Empiezan a mutilar el cuerpo, a sacarse sangre, a cortarse. Incluso una niña de 12 años, lo que hacía con su sangre era ofrecerla en sacrificio poniendo una cruz metálica de cabeza. El día que yo fui a hablar con ella, le fue mal, porque el diablo llegó y la regañó, que si por qué andaba hablando con el pastor. Y después descubrí que estaba haciendo actos satánicos dentro de su propio cuarto, en la privacidad, cuando cierra con llave, y que sus padres no pueden entrar a su privacidad. Chamaca de 12 años. Entendemos que es grave.
que el diablo sí tiene influencia y poder, y los demonios, sobre la gente que conocemos. Y que Jesucristo se paró enfrente y le dijo: divorcio, sal de él, cállate y sal de él. Autoridad de Jesucristo. ¿Cuál es la autoridad de nosotros? La chamaca de 15 años anda con el chamaco de 18 años. A ver tú, muchacho, deja de andar con mi hija. Seguro te hace caso. Seguro te hace caso. Y si se hace caso, la chamaca se va con él. Necesitamos entender algo importante aquí. Dios está contra toda rebeldía. Tú y yo necesitamos autoridad. Tú y yo queremos autoridad. La autoridad que yo pueda ejercer sobre donde tengo que ejercerla depende de mi sumisión a mi máxima autoridad. Pero si yo soy rebelde a mi máxima autoridad, cuando yo le hablo a aquellos que quiero que me obedezcan, no tengo autoridad. Porque para que yo pueda recibir autoridad tengo que someterme. Y es algo que le enseño a mis hijos. ¿Tú quieres que tus hijos te obedezcan? Aprende obediencia. Dios te puso y me puso a mí para enseñarte autoridad y para que tú aprendas obediencia. Si tú aprendes obediencia, tendrás autoridad. De lo contrario, si eres rebelde a Dios, no tendrás autoridad, aunque la busques con todas tus fuerzas.